Perú ha tenido nada menos que 6 presidentes de la República en los últimos 6 años. Pese a ello, su economía ha crecido ininterrumpidamente a lo largo de casi 2 décadas. Incluso muchos expertos dicen que lo que sucede en el Perú es un verdadero milagro económico. Pero ¿cómo ha sido posible todo ello? Para muchos economistas existen 3 razones que fundamentan esta realidad. Primero, la eficiente labor del Banco Central de Reserva del Perú, que cuenta con las reservas internacionales más grandes de la región en términos de PIB. Segundo, una constitución que garantiza la estabilidad jurídica para los inversores nacionales y extranjeros. Y tercero, un manejo ordenado de las finanzas públicas desde el Ministerio de Economía, que ha colocado al Perú como el primer país con el menor déficit fiscal de América Latina. En ese contexto, repasemos con más detalle cómo ha sido el desempeño económico peruano durante 2022. El Banco Mundial proyectó este año para el Perú un crecimiento de 2,7%. En tanto, el Ministerio de Economía peruano previó un crecimiento del PIB del orden del 3,3% tras la implementación de medidas tales como: número 1. La promoción del gasto privado y público en un entorno de mayor confianza para los agentes económicos. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar del contexto internacional adverso que ha afectado durante 2022 los precios de alimentos y combustibles, se espera que la inflación no supere el 8%, una cifra inferior a varios países de la región, con un consumo privado que se ha mantenido resiliente, a lo que se suma una recuperación gradual del empleo y de los ingresos de los hogares. Al respecto, el empleo formal ha crecido casi 4% a lo largo del año, aunque claramente se sabe que en la práctica el empleo informal es el que determina el salario real de la mayoría de los peruanos. A ello se suman las medidas de apoyo del Poder Ejecutivo a las familias más vulnerables durante el primer semestre del año, que permitieron reducir el impacto del alza de precios. Número 2. La recuperación y resiliencia de la demanda interna en un escenario de vacunación masiva que tuvo como objetivo durante 2022 el control de la pandemia del COVID-19. A inicios del año, el panorama era aún incierto debido a que continuaban las restricciones de aforo en centros laborales y comerciales. Sin embargo, esto fue cambiando paulatinamente en la medida que se fue ampliando el universo de población inmunizada. Este año marcó también el regreso a clases para los estudiantes peruanos en todos los niveles. Número 3. La reactivación del turismo e impulso del gasto privado. Como se sabe, Perú es un país de una incalculable riqueza natural y cultural y cuenta con numerosos atractivos turísticos como Machu Picchu o grandes reservas naturales en la Amazonía que se fueron abriendo paulatinamente a los visitantes. En esta línea, según datos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el sector evidenció una recuperación gradual y sólida, con una proyección de ingresos de 2.530 millones de dólares durante 2022, es decir, un crecimiento del 19,4% respecto a 2021. Finalmente, nos centramos en el sector productivo que aporta más al PIB del país andino, es decir, la minería. Pese a los conflictos sociales que paralizaron algunas importantes operaciones extractivas, la producción cuprífera y de hierro se ha recuperado, con una proyección de crecimiento del 1,2% al cierre de este año. En tal sentido, el sector minero y de hidrocarburos, pilar de la economía peruana, representa casi el 15% del PIB y aporta también casi el 20% de la recaudación tributaria. De otro lado, tiene un impacto importante de forma directa e indirecta en el empleo, ya que se estima que por cada empleo directo, este sector genera 8 indirectos. Pero en 2022, y luego del duro golpe de la pandemia, una economía abierta como la peruana siguió buscando mercados, afianzando sus relaciones comerciales con el mundo. En esa dinámica, China ha jugado un papel muy importante. Como se sabe, Perú y China son socios estratégicos y mantienen un tratado de libre comercio que ha dado frutos significativos en 12 años de vigencia. Recientemente, el embajador chino en el Perú, Sun Yan, destacó que la economía peruana registró el año pasado un superávit comercial con China del 8,8% del total de importaciones y exportaciones. Y según la Cámara de Comercio Peruano-China, los envíos peruanos a China en 2021 sumaron más de 18.000 millones de dólares, principalmente desde el sector minero, aunque con acento especial en el creciente sector agroexportador, llámese uvas, arándanos o paltas, productos que satisfacen año tras año a más consumidores chinos. Finalmente, el diplomático chino subrayó la importancia del megapuerto de Chancay, cuya construcción está actualmente en marcha,
como uno de los proyectos representativos de la iniciativa china de la Franja y la Ruta en la región latinoamericana. Cuando sea una realidad en 2024, convertirá este terminal ubicado muy cerca de Lima en un hub integrado de transporte marítimo de América Latina y en el centro logístico más importante de la costa del Pacífico. Todo parece indicar que la economía peruana en 2022 ha tenido una notable recuperación, como dijimos antes, a pesar de la crisis política. Pero cabe considerar también los enormes desafíos que aún enfrenta el país, como el alto nivel de corrupción estatal, la informalidad de su economía, que supera el 70%, y el aumento de los niveles de pobreza de casi el 30% durante la pandemia. Así que habrá que seguir de cerca también en 2023 a esta particular economía para saber si en la región y el mundo seguiremos hablando de la continuidad del milagro económico peruano. Leonid Llanos Villanueva, CGTN en español, Lima, Perú.